En 2002, Aileen Wuornos presentó una demanda contra las malas condiciones de vida y el acoso que sufrió en el corredor de la muerte. Si bien sus peticiones recibieron respuestas justas, palidecieron en comparación con el trato inhumano de otros condenados a muerte. Así es como fueron tratados 10 de esos reclusos en prisión. Número 10. Joe Nathan James. Lo que hace que este caso sea un poco interesante es el hecho de que incluso después de que la familia de la víctima pidiera que le perdonaran la vida a James durante su periodo de encarcelamiento, este fue horriblemente ejecutado. Antes de que el asesinato provocara su eventual desaparición, James había estado en una relación con una mujer llamada Faith Hall unos años antes. Según el hermano de Faith, su relación duró entre 1 año y medio y 2 años. Los registros judiciales mostrarían que en el año previo a la muerte de Faith, hubo 3 casos de acoso y un robo denunciados a la policía por Faith y su abuela contra James. Estos informes mostraban a James amenazando con matar a Faith, entrando a su casa y causando daños, golpeando las ventanas, haciendo llamadas telefónicas persistentes y merodeando en el camino de entrada. 15 de agosto de 1994, Faith fue de compras con una amiga y luego regresó al departamento de esa amiga. En ese momento, se dieron cuenta de que James lo estaba siguiendo. Faith, su amiga y los hijos de su amiga rápidamente buscaron refugio en el apartamento e intentaron asegurar la puerta. Pero a pesar de sus esfuerzos, James entró con fuerza. Inicialmente, Faith fue para aliviar la situación y proteger a los niños, pero sus esfuerzos fueron pocos y brutales cuando James le disparó 3 tiros mientras ella intentaba huir. E incluso después de que Faith colapsara, James volvió a dispararle cruelmente en 1996. Durante el juicio, un jurado del condado de Jefferson declaró a James culpable de asesinato capital y recomendó la pena de muerte, sentencia impuesta más tarde por un juez. Sin embargo, la condena fue anulada después de que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Alabama determinara que el juez había admitido indebidamente como prueba ciertos informes policiales. Posteriormente, James fue sometido a un nuevo juicio en 1999, durante el cual fue nuevamente condenado a muerte. Los jurados desestimaron los argumentos de la defensa que afirmaban que estaba experimentando angustia emocional en el momento del tiroteo mientras estaba en prisión. En medio de este terrible estado de vida, parecido al maltrato por parte de los funcionarios penitenciarios, que implicaba un trato inhumano, actos innecesarios de violencia y a veces declaraciones deshumanizantes, James anticipó su destino y en este intento de vivir los años que le quedaban en paz y con un sentido de propósito, no uniéndose a otros reclusos en sus propios actos de violencia, se convirtió al Islam. Ahora, esta decisión le permitió pasar su tiempo en soledad mientras estaba en el corredor de la muerte, sin importarle las duras condiciones de vida, pero no duraría mucho. En junio y julio de 2022, James presentó demandas contra funcionarios de Alabama, alegando que le negaron la opción de ejecución por hipoxia de nitrógeno. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos y a pesar de recibir el perdón de la familia de la víctima, su ejecución no se retrasó. 28 de julio de 2022, ejecución de James, que debía concluir a las 18:00 horas. Y tras su ejecución, un piloto automático privado indicó que pudo haberle cortado el brazo para encontrar una vena, práctica totalmente contraria a la ley. Número 9. John Marion Grant. Ahora, esta es una historia un poco intrigante, ya que el camino de Grant hacia el corredor de la muerte se cometió en prisión mientras intentaba idear su plan para escapar de la prisión. Nacido el 12 de abril de 1961, Grant tuvo una infancia problemática marcada por la pobreza y la inestabilidad. Abandonaría la escuela en su adolescencia y se involucraría en diversas actividades delictivas. Rápidamente se volvería goloso por el crimen, obteniendo condenas por delitos de drogas y borgoña. Sin embargo, en 1998, mientras cumplía 130 años de prisión por diversos delitos, asesinó brutalmente al gay Carter durante un intento de fuga de prisión. Carter, una querida enfermera, fue tomada como rehén y apuñalada hasta la muerte por Grant, quien luego intentó huir, pero fue detenido poco después.
Grant fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte en 2000. Con el paso de los años, el caso de Grant se convirtió en este punto central en el debate sobre la pena de muerte y cuestiones de salud mental y condiciones carcelarias como la comida que se sirve y la actitud de los guardias. En 2005 se dijo que Grant agredió a un compañero condenado a muerte que luego necesitaría puntos de sutura. Para empeorar las cosas, hubo otros 2 incidentes en 2008 y en 2009 en los que amenazó ferozmente a los funcionarios penitenciarios. Estos actos sentaron las bases para el rechazo de su petición de indulto, a pesar de haberlo conseguido muchas veces, incluidas otras nuevas basadas en pruebas y dudas sobre la fiabilidad de los testimonios de los testigos. 2021 fue el día en que se fijó la ejecución de John Grant, pero mostró un comportamiento inusual antes del proceso. Los testigos afirmaron que lo vieron después de que le administraran midazolam, teniendo convulsiones y vómitos. No fue hasta 21 minutos después que John Marion Grant fue declarado muerto. Número 8. José Pablo Franklin. El 8 de junio de 1980 Franklin esperó en un paso elevado en Cincinnati, Ohio, con la intención de dispararle a la primera pareja mestiza que pasó. Sin embargo, en esa escalofriante noche, 2 niños afroamericanos pasaron, lo que provocó que Franklin disparara su rifle, lo que provocó sus muertes despiadadas. Por muy inquietante que parezca, eran solo 2 de la docena de personas que Franklin mató en su intento de iniciar una guerra. Nacido el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, Franklin nació en este hogar no tan tranquilo. Apenas había comida y su madre y sus hermanos abusaban físicamente de él. Durante su adolescencia se afilió al KKK, o Ku Klux Klan, lo que lo inspiró a iniciar una guerra racial. Franklin viajó de un estado a otro, matando a africanos y latinoamericanos sin provocación. Esperaba en paradas de autobús y parques, simplemente esperando a que pasaran las víctimas. El 29 de julio de 1977 Franklin arrojó una bomba incendiaria contra la sinagoga Beth Shalom en Chattanooga, Tennessee, destruyéndola totalmente. Afortunadamente, muchos se fueron ese día, por lo que solo hirió a un par de personas. Y cuando se le preguntó por qué quería iniciar una guerra, en una entrevista, Franklin dijo lo siguiente: «Entonces comencé a hacerlo y les mostré cómo otros supremacistas blancos harían lo mismo. Afortunadamente su plan no se materializó, pero abrió las puertas directamente a la pena de muerte». El 28 de octubre de 1980 apresaron a Franklin. Franklin fue arrestado bajo sospecha de perpetrar al menos 6 asesinatos en Florida. Podríamos describir su estancia en el centro correccional Cosi como en este abismo de desolación. Aparte de la comida que le servían, que era casi nada, el trato que recibió de otros reclusos antes de comenzar a vivir una vida de soledad fue bastante inhumano. Finalmente llegó el momento de la ejecución. Pero el 20 de noviembre de 2013 lo sacaron mediante inyección letal. Según testigos, no mostraba signos de dolor. Ni siquiera tuvo una declaración final escrita, ni pronunció una sola palabra en esa cámara. Después de la administración de esa inyección, parpadeó varias veces, respiró profundamente y tragó con fuerza antes de ser declarado oficialmente muerto. Número 7. Robin Lee Rowe. Dicen, lo es todo, especialmente cuando alguien está pasando por una crisis. Pero para Robin Lee Rowe, la familia era solo un medio para lograr un fin, especialmente cuando hay una póliza de seguro de vida por un total de más de $250,000. El 10 de febrero de 1992, la vida de Rowe dio un giro oscuro cuando un incendio envolvió su casa en Bellevue, Idaho, matando a su esposo Randy y sus 2 hijos, Joshua y Tabitha. Las sospechas surgieron debido a las declaraciones y el comportamiento inconsistentes de Robin. No fue hasta mucho más tarde que los investigadores descubrieron pruebas que sugerían que el incendio fue provocado deliberadamente. Después de una investigación, la fiscalía alegó que Rowe provocó el incendio para cobrar el dinero del seguro por un total de más de $250,000 y escapar de su problemático matrimonio. Durante el juicio, los fiscales mostraron pruebas forenses y testimonios que implicaban a Rowe como parte del incendio provocado que mató a su familia.
pero ella mantuvo implacablemente su inocencia de ese crimen. En marzo de 1993, Rowe fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado por incendio provocado y condenado a muerte el 16 de diciembre por el juez Alan Schwartzman. Para mucha gente, fue la decisión correcta porque ella era una asesina. Por otro lado, contó con el apoyo de defensores que sí creían en su inocencia o simplemente se oponían a la pena capital. Se podría decir que su vida en prisión es como vivir en el infierno. En 2011, la jueza del Tribunal de Distrito estadounidense, Bea Lynn Windmill, desestimó la apelación de Rowe por su sentencia, y en este momento, ella sigue siendo la única reclusa condenada a muerte en el Centro Correccional de Mujeres de Pocatello. Número 6. Charles Manson. Estuvo bastante empañada por su casi educación. Ahora su madre apenas tenía edad para tener un hijo y también estaría involucrada en un robo a mano armada, lo que la llevó directamente a prisión. Al crecer en ese entorno, no fue una sorpresa que cuando tenía 9 años estuviera infringiendo la ley, abandonando la escuela constantemente y robando. Su apetito por el crimen se magnificó a lo largo de su infancia, lo que resultó en períodos en reformatorios e instalaciones para niños con problemas. Sin embargo, apenas estaba comenzando. En 1956, Manson había recibido su sentencia inicial de prisión para adultos, iniciando un patrón de 11 años de prisión y posterior liberación que continuaría hasta 1967, cuando, a la edad de 32 años, fue liberado de esta instalación en el estado de Washington. Lo que el mundo no sabía en ese momento era que estaba a punto de pasar de ser un criminal habitual a convertirse en el infame líder de una secta llamada Familia Manson. Tras su liberación, Manson encontró un nicho dentro del movimiento contracultural de San Francisco. Deseando atención, se convertiría en el autoproclamado gurú espiritual, atrayendo a mujeres jóvenes vulnerables que buscaban un sentido de pertenencia. Y después de reunir a todas estas mujeres desprevenidas, Manson y sus recién adquiridos seguidores se embarcaron en un viaje a lo largo de la costa oeste antes de establecerse finalmente en la Spahn Ranch en 1968. Aquí difundiría sus creencias espirituales, impulsado por mucho consumo de drogas y sueños de ingresar a la escena musical. Pero inicialmente esto no suscitaría objeciones. Sin embargo, cuando Manson volvió a sus comportamientos pasados, generó violencia que culminó en el asesinato. En julio de 1969, la víctima inicial, el músico Gary Hinman, sucumbió ante la familia Manson durante un fallido intento de robo. Continuarían y se dirigirían a la actriz Sharon Tate y otras 4 personas. A esto le siguió una serie de asesinatos que no escaparon a la atenta mirada de las autoridades. Octubre de 1969. Después de evadir a las autoridades durante 2 meses, Manson y su familia fueron arrestados bajo sospecha de robo de automóvil y acusados de múltiples cargos de asesinato en primer grado. Fue durante su acusación que se reveló su loca teoría de una guerra racial. Según un miembro de la familia, durante mucho tiempo Charles había predicado sobre una inminente guerra racial de significativa magnitud. Les dijo que los negros comenzarían a atacar y matar a los blancos. Y mientras esto sucedía, la familia Manson se escondía en cuevas. Una vez que la violencia hubiera disminuido, surgirían para gobernar a todos los que quedaran. Charles también interpretó el álbum de los Beatles White como una profecía de esta guerra racial. Sé que da bastante miedo, pero el 25 de enero de 1971, un jurado declaró a Manson y sus seguidores, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Von Houten, culpables de todos los cargos. Inicialmente fueron condenados a muerte, pero esta fue conmutada por cadena perpetua cuando California abolió la pena de muerte. Lo siguiente en 1984. Mientras estaba en prisión, Manson sufrió graves quemaduras después de que un recluso le roció disolvente de pintura y le prendió fuego simplemente porque Manson se opuso a su oportunidad Hare Krishna y lo amenazó verbalmente, lo que llevó a que lo trasladaran al estado de California. Prisión. Cochrane de esta prisión
fue declarado culpable de tráfico de drogas y trasladado a la prisión estatal de Pelican Bay. Manson pasaría los días que le quedaban en la prisión estatal de California, donde murió por causas naturales el 19 de noviembre de 2017 a la edad de 83 años. Número 5. Thomas Eugene Creech. Muchos presos condenados a muerte suelen llevar vidas solitarias y exhibir buen comportamiento con la esperanza de recibir una pena reducida o libertad eventual. Pero ese no fue el caso de Thomas Eugene Creech. Cometió el espantoso asesinato de un compañero de prisión durante su encarcelamiento. Nacido el 9 de septiembre de 1950 en Hamilton, Ohio, su educación estuvo marcada por la discordia entre sus padres, el divorcio y la misteriosa muerte de su padre entrelazada con violencia. El 6 de noviembre de 1974, Creech y su amigo Spaulding decidieron hacer autostop en Idaho desde Lewiston al sur hasta Donnelly, donde fueron recogidos por dos hombres a quienes Creech mató a tiros con su rifle y los enterraron en un intento por ocultar el crimen. Regresó a casa, le dio su rifle a Gene Hilby, con quien se hacía amigo en ese momento, para que lo ayudara a deshacerse del arma. ¿Cómo pudo haber sabido que se trataba de un arma homicida? 2 días después, Creech y Spaulding fueron arrestados en el ferry de Glen por los asesinatos, junto con sospechas de otros delitos. Circularon rumores que decían que Creech estaba enviando amenazas de muerte al recién elegido senador de Colorado, Gary Hart, pero después de algunas investigaciones, finalmente fue absuelto de ese cargo. Este hombre estuvo recluido en la cárcel del condado de Valley antes de ser trasladado al condado de Ada en Boise. Por razones de seguridad, Creech, con sus maneras traviesas, intentó quitarse la vida después del arresto y enfrentó complejidades legales relacionadas con acusaciones de asesinato y confesiones. Pero a pesar de confesar numerosos asesinatos, muchos de ellos quedaron desacreditados. Fue condenado por 5 de ellos, manteniendo la inocencia en algunos casos. Finalmente, fue condenado a muerte, pero su ejecución se retrasó debido a apelaciones pendientes. Un rayo de esperanza llegó para Creech cuando un abogado intentó que se le conmutara la pena de muerte por cadena perpetua, lo que en realidad hizo tras el fallo Greg Kimbe Georgia. El 28 de febrero de 2024 estaba previsto que continuara su ejecución. Sin embargo, 1 hora después de lo previsto, a las 10:00 am tiempo de ejecución, se anunció que el equipo médico no había logrado instalar una vía intravenosa para la inyección letal. Finalmente, se canceló la ejecución y Creech fue escoltado de regreso a su celda. Número 4. Paula R. Cooper. La condena de la asesina de 15 años, Paula Cooper, provocó un revuelo internacional, especialmente en Europa, incluida una condena de su sentencia por parte del Papa Juan Pablo II. Pero nadie esperaba que su vida tuviera un final inesperado. Nacido el 25 de agosto de 1969, Cooper era conocido como una víctima de abuso que había asistido a 10 escuelas diferentes. Incluso en el momento del asesinato, se sabía que era una fugitiva, una ladrona, y cometió varios otros delitos menores que pueden haber pasado desapercibidos. El 14 de mayo de 1985, el día del trágico incidente, Cooper, junto con 3 de sus amigas, Denise Thomas, Karen Corder y April Beverly, faltaron a la escuela para ir a beber y fumar antes de visitar a una vecina, Pelka, una anciana. Aparentemente para preguntar sobre lecciones bíblicas. No sabemos qué estaban fumando, pero cuando se acercaban a Pelka, una de las chicas la golpeó con un jarrón y luego le cortó los brazos y las piernas. Como si eso no fuera suficiente, Cooper la apuñaló 33 veces en el pecho y el estómago con un cuchillo de carnicero de 30 centímetros de largo. Las chicas buscaron joyas y finalmente robaron $10 y las llaves de Belkas Plymouth 1976. Posteriormente, Cooper y el escuadrón fueron arrestados y a todas las niñas se les condenó entre 25 y 60 años por su papel en el crimen. Cooper, por otro lado, planteó una pequeña cuestión sobre su culpabilidad en el caso. ¿Debería recibir la misma sentencia si fuera considerada la cabecilla? Fue su idea la que llevó a la eventual desaparición de Pelka. Fue llevada al centro juvenil, pero su tendencia a la violencia la hizo atacar a los guardias,
lo que eventualmente la haría trasladarse a la cárcel del condado, donde alardeaba de su crimen e incluso decía que lo iba a volver a hacer si se le daba la oportunidad. En un intento por obtener una sentencia menor, su defensor público la instó a declararse culpable durante el juicio. El fiscal adjunto del condado de Lake, James McNew, solicitó la pena de muerte, retratando a Cooper como un ser irredimible. La defensa reveló su traumático pasado de abuso y negligencia como posibles razones del crimen cometido, y a pesar del apoyo de figuras globales y la atención de los medios, Cooper fue sentenciada a muerte. Luego la llevaron a la prisión de mujeres de Indiana en Indianápolis, donde la mantuvieron en el corredor de la muerte. Lamentablemente, en medio del escándalo y los acontecimientos legales, incluido el cambio legislativo y un fallo de la Corte Suprema, su sentencia finalmente fue conmutada por cadena perpetua en 1989. Cooper siguió una educación en prisión y con buen comportamiento. Su sentencia de 60 años se tradujo en su liberación en 2013. Pero desafortunadamente para ella, el 26 de mayo de 2015, provocó su propia desaparición al quitarse la vida. Número 3. Aileen Wuornos. 31 de mayo de 1990. Aileen Wuornos asesina brutalmente a Charles Edmund Carskoden. Trabajaba como prostituta en las carreteras de Florida, donde disparó y robó a 7 personas. Y aunque se la consideraba una asesina en serie, su historia parece bastante fascinante. 29 de febrero de 1956, Rochester, Michigan. Aileen Wuornos nació con su madre a la edad de 16 años y su padre 18 menos de 2 meses antes de que ella naciera. Su madre había solicitado el divorcio, lo que hizo que Aileen nunca conociera a su padre, y a la edad de 4 años, la madre de Aileen la dejó en casa de sus abuelos y desapareció. Sus abuelos eran alcohólicos, lo que añadió otra capa de complejidad a su ya problemática educación. Entonces se involucró en actividades en la escuela a cambio de cigarrillos, drogas y comida. Fuera de la escuela, ella participaba en estas mismas actividades con su hermano. Su abuelo también abusó sexualmente de ella, mientras que un amigo de la familia selló su relación dejándola embarazada. Varios meses después del nacimiento de su hijo, dejó la escuela y organizó su adopción. Luego, un año después, su abuelo la desalojó de la casa, obligándola a vivir en el bosque cerca de su antigua residencia y mantenerse dedicándose a la prostitución. Durante su adolescencia y adolescencia, Aileen intentó quitarse la vida 6 veces, incluida una vez en la que se pegó un tiro en el estómago. Después de estos intentos, Aileen cometió varios delitos, pero nunca fue sentenciada formalmente por ningún delito en particular hasta el 30 de noviembre de 1989. Le quitó la vida a su primera víctima, un hombre llamado Richard Charles Mallory, a quien, según ella, había violado, y a su primera víctima. Después de llevarla a una zona apartada para recibir servicios, mató a otros 6 hombres en el espacio de 12 meses, y también afirmó que la policía estaba al tanto de sus asesinatos, pero que nunca la arrestaron, al menos no en ese momento. 9 de enero de 1990, y Aileen fue detenida con el pretexto de tener una orden judicial pendiente. Fue juzgada el 14 de enero de 1992, fue declarada culpable y posteriormente recibió la pena de muerte. En 2002, en el corredor de la muerte, Wuornos acusó al personal penitenciario de malos tratos, alegando manipulación de alimentos y acoso para empujarla a quitarse la vida. Se quejó de intensos registros al desnudo, esposas apretadas y malas condiciones de vida. Sorprendentemente, boicoteó las duchas y las comidas bajo el mando de ciertos oficiales. Su abogado incluso la ayudaría a enfatizar el deseo de un trato humano hasta su ejecución. Ahora, días antes de esa ejecución, emitió un comunicado que decía: «Yo maté a esos hombres. Le robé tan frío como el hielo y lo volveré a hacer también. No hay posibilidad de mantenerme con vida ni nada porque vuelvo a matar. Tengo odio arrastrándose por mi sistema. Estoy tan harto de escuchar esto. Ella es una locura. Me han evaluado tantas veces. Soy competente, cuerdo y trato de decir la verdad. Soy alguien que odia seriamente la vida humana. Volvería a matar». El 9 de octubre de 2002, Aileen
Fue ejecutada mediante inyección letal, pero antes de entrar a la cámara de ejecución dijo: «Nick, no lo soy. Esta es la última vez que lo diré. Tienes que matar a Aileen Morris, porque ella volverá a matar». Número 2. Blanche Taylor Moore. Un asesino a sangre fría. Blanche Taylor Moore, también conocida como la Viuda Negra, lleva 31 años condenada a muerte. Sin embargo, en ese tiempo, ella había cambiado sus instintos asesinos por algo nuevo, algo que nadie vio venir. Nacido el 17 de febrero de 1933 en Concord, Carolina del Norte, se decía que Moore creció en este hogar religioso. Su padre era un ministro bautista ordenado, pero también era un mujeriego y alcohólico, quien según ella más tarde la obligó a prostituirse para pagar sus deudas de juego. La vida temprana de Moore sería una mezcla de las escrituras y contenido explícito. Y aunque podemos rastrear su historial criminal hasta finales de los años 80, sus actividades asesinas probablemente comenzaron mucho antes. En 1986 surgieron sospechas en torno a Moore cuando su novio, Raymond Reed, enfermó gravemente y luego murió en circunstancias misteriosas. Las investigaciones mostraron rastros de arsénico en el sistema, lo que convirtió a Moore en el principal sospechoso. Esto llevó a su arresto y condena en 1990 y en 1991 finalmente fue condenada a muerte. Una investigación más profunda sobre su pasado reveló un patrón escalofriante. Se descubrió que muchas personas cercanas a ella habían muerto misteriosamente. Todo parecía ser consistente con el envenenamiento por arsénico. Estas personas incluían a su primer marido, James Taylor, quien murió en 1973. Su padre, Parker Kaiser, que murió en 1966, su suegra, y el intento de asesinato de su segundo marido en 1989 no quedaron fuera, por lo que finalmente también fue acusada. Actualmente está encarcelada en la Institución Correccional para Mujeres de Carolina del Norte, donde es una de las pocas mujeres condenadas a muerte y la mayor. Número 1. Christia Gale Pike. Los celos son una emoción que crea varios fines a partir de diferentes reacciones ante ellos. Para algunos, termina con un colapso emocional o mental, mientras que para personas como Miss Pike aquí, los lleva a cadena perpetua o a su propia muerte. Nacida el 10 de marzo de 1976, hija de Carissa Hansen y Emil Glenn Pike en Beckley, Virginia Occidental, una crianza problemática y una adolescencia tumultuosa sentaron las bases de su descenso al crimen. En 1995, a la edad de 18 años, se involucró con personas relacionadas con el programa Job Corps en Knoxville, Tennessee. Fue allí donde entablará una relación con Taderrell Shipp. Sin embargo, Pike se puso celosa de su compañera de trabajo, Colin Slemmer, de 19 años, quien pensó que estaba tratando de robarle a su novio, lo que llevó a una confrontación violenta. El 12 de enero de 1995, Pike, Shipp, Peterson y Slemmer salieron del dormitorio y se dirigieron hacia el bosque, donde le dijeron a Slemmer que querían hacer las paces ofreciéndole marihuana. Una vez allí, el Lucio y el barco atacaron a Slemmer y la golpearon brutalmente mientras Peterson actuaba como vigía. Pike luego mató a Slemmer apuñalándola varias veces y finalmente tallando un pentagrama en su pecho con un cúter. La brutalidad de ese crimen conmocionó a la nación y el juicio de Pikes se convirtió en una sensación en los medios. Durante el juicio, ella mostraría poco remordimiento por sus acciones, mostrar una conducta insensible e impenitente. Finalmente fue declarada culpable de asesinato en primer grado en marzo de 1990, y 919, y 96, y luego condenada a muerte, lo que la convirtió en ese momento en la mujer más joven condenada a muerte en Estados Unidos. A pesar de numerosas apelaciones e intentos de anular su sentencia, incluidas denuncias de representación legal ineficaz y problemas de salud mental, Pike permaneció en el corredor de la muerte durante años. Ahora, como vemos, a algunas de estas personas les gusta vivir una vida de soledad, tal vez incluso adoptar una nueva religión. Pero otros, como Christia Pike aquí,
permiten que el duro ambiente del encarcelamiento los afecte. El 24 de agosto de 2001, Pike, con la supuesta ayuda de la reclusa Natasha Cornett, atacó e intentó estrangular a su compañera reclusa Patricia Jones con un cordón muy reducido y casi logró estrangularla. Pike fue declarado culpable de intento de asesinato en primer grado el 12 de agosto de 2004. Luego, en marzo de 2012, por malos tratos por parte de otros reclusos y funcionarios de prisiones. Pike había elaborado un plan de fuga que involucraba al oficial penitenciario Justin Heflin y a un hombre de Nueva Jersey llamado Donald Kohut. Lástima para ella, la atraparon. Sin embargo, al 10 de marzo de 2024, el Estado aún no tiene una fecha de ejecución para el Lucio. Y si se lleva a cabo, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en aproximadamente 200 años.